Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Debe haber una razón, simplemente te amo y me gustas. Si hay una razón, entonces no es amor. El amor se basa en las emociones. Estaba de acuerdo con ella. Tampoco podía decir por qué sentía más por Metavi que por cualquier otra persona. Aunque no teníamos ninguna experiencia compartida, sabía que ella era especial solo por un beso. ¿Todavía me amas? Sí, pero tú tienes novia. Nadie puede reemplazarte todavía. Pang lo admitió francamente, sin intentar negarlo en lo más mínimo. Me dio vergüenza. Había rechazado a muchos chicos y no me importaba lo heridos que debieron haber estado. Pero con Pang era diferente, era una amiga que conocía de toda la vida. Ella conocía todos mis crímenes, nos reímos juntas, crecimos juntas. No podía fingir que no sentía nada. No quiero perderte. Comparto mis pensamientos. Pang asintió con entusiasmo y comprensión. No me perderás, incluso si no puedo sentir lo mismo por ti. Amarte no significa que tengo que tener algo contigo. Cuando escuché eso, puse mi mano en mi pecho y puse los ojos en blanco como si me hubiera atropellado un camión. ¿Qué acabas de decir? Estoy diciendo que te amo, pero no espero hacer esas cosas contigo. Puedo amarte y ser tu amiga así hasta que seamos viejas. Si eso es lo que realmente piensas, entonces, ¿por qué me besaste? En caso de que hubiera alguna esperanza, pero si no, está bien. Puedo aceptar cualquier resultado, siempre y cuando no desaparezcas de mi vida. Pang suspiró como alguien que ya había aceptado su destino. No quiero ser tu Plutón. Pang, sé que duele. Dudé mucho sobre si debería haberlo hecho, pero cuando descubrí que sentías algo por una mujer, por una fracción de segundo, pensé que tenía una oportunidad. No soy fea. Si te gustan las mujeres, deberías haberme considerado a mí primero, no a Metavi. Pero eso es todo, solo te gusta Metavi. Pero eso es todo, solo te gusta Metavi. Es como si solo me pudieras gustar a mí. Nadie puede reemplazarte. Déjame ser al menos tu luna, no tu Plutón. Estar ahí pero ser olvidado. Cuando Pang terminó de decir eso, me apresuré a abrazarla con fuerza y le di unas palmaditas en la espalda con comprensión. Nunca dejaría que mi mejor amiga, que estaba frente a mí, fuera olvidada porque sabía cuánto coraje necesitó para confesarme su amor y sabía lo aterrador que era temer que serás el Plutón de alguien. Reconozco cómo te sientes, pero solo puedo ser tu amiga. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, no puedo imaginar cómo sería tener algo contigo. Me vi tan incómoda que Pang se rió y me golpeó la frente. Loca, me gustas, pero nunca pensé en tener relación contigo. Francamente, da mucho miedo. Y el ambiente volvió a ser el de dos mejores amigas que podían hablar de todo. Miré a mi amiga y tiré suavemente de ella con el codo. ¿Estás segura de que puedes ser mi amiga? Lo estoy ahora. Entonces, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué haces cuando estás un poco... Eso es demasiado profundo. Acabas de romperme el corazón y... ¿Me preguntas cómo me ayudo normalmente? Pang se abrazó a sí misma y pareció asustada. Pensé que acababas de decir que no tenías esos sentimientos cuando estás conmigo. No lo siento contigo. Estoy tan frustrada. Metavi jugó conmigo. ¿Cómo? Tuvimos una llamada. ¿Qué diablos? Te irás al infierno. Giré a la izquierda en el cruce. Respondí a su frase porque también estaba sorprendido por lo que hice. Es genial que hayas aparecido. Por favor, dime ¿cómo me puedo ayudar a mí misma? Me voy a desmayar. El tema probablemente sea un demasiado privado para Pang, aunque hablamos de todo. Para alguien a quien le acababan de romper el corazón, no estaba lista para hablar de esto. Lo entendí bien.
Aunque no obtuve mi respuesta, mi mejor amiga me dio un pequeño consejo. ¿Cómo puedes dejar que ella juegue contigo unilateralmente? Tú también tienes que jugar con ella. Ahora que lo pensaba, estaba de acuerdo. La noche anterior, la mujer pequeña probablemente me llamó en medio de la noche porque ella tampoco podía dormir. Bueno, ambas éramos de carne y hueso, no robots que no sentían nada. Si yo lo sentía, ella también podía sentirlo. Entonces, ¿por qué tenía que ser yo la única que sufriera? Finalmente, llegué a casa de Metaví casi al mediodía. Tan pronto como llegué, corrí a la sala de estudio. Tenía la intención de besarme con ella para satisfacer mi hambre, pero tuve que cancelar ese plan cuando vi a alguien más ahí, alguien que la visitaba en el momento equivocado. Señorita Ploy, señorita Ploy, la dueña del restaurante y pasado familiar de Metaví, estaban charlando alegremente con la pequeña mujer sentada en el sofá. Estaban casi una encima de la otra. Cuando la abogada supo que estaba ahí, sonrió levemente y me saludó como si fuera algo normal. ¿Estás aquí aún? No sabía que tenías una invitada. ¿Tengo que tener alguna? ¿O pensarías que no tengo ningún amigo?